Bienvenidos a cómo crear un correcto plan de juegos y en el webinar de hoy. Mi nombre es Diego Villanueva y soy el autor de Chess in Colors. Me gustaría saber si ustedes ya leyeron mi libro Secretos de los Maestros de Ajedrez. Es un libro en el que trato de hablar de ese tema que es bastante importante. ¿Por qué creo que es importante crear un plan? Porque, bueno, un plan no es todo. Un jugador de ajedrez que no tenga un plan claro, pues le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal porque nosotros podemos empezar a jugar ajedrez y podemos ganarle a las personas que cuando recién empezamos y podemos tener una cierta mejora, pues entrenando tácticas, entrenando apertura, entrenando medio juego, temas estratégicos, pero llega un punto en el que vamos a sentir cierto parálisis y vamos a estar estancados por el simple hecho de que no tenemos un plan de juego. Y la mayoría de personas que tienen un elo menor de 2000 no saben ni siquiera que esto existe. ¿Y qué es un plan de juego? Es precisamente saber a dónde ir, ¿no? No es desarrollar tus cosas por desarrollarlas, o no es ponerlas en una casilla porque se ven bonitas ahí, sino es jugar con intención en un largo plazo o en un mediano plazo, tener una idea hacia dónde quieres llevar la partida. Sin un plan de juego, nosotros vamos a jugar como nuestro rival quiera. Y luego también, gracias a un plan de juego, evitamos jugadas naturales. Nos ayuda a calcular mejor y sobre todo vamos a tener mejores resultados. Quisiera saber si ustedes alguna vez han jugado una partida de ajedrez y han tenido una buena ventaja, pero ha llegado el momento en el que pues se la pierden. La pierden y no saben exactamente qué fue lo que pasó. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Que han jugado una partida, han tenido la ventaja decisiva y la han terminado perdiendo sin saber qué pasó exactamente. Pues de eso se trata la clase de hoy, de saber cómo crear un plan de juego, pero más bien hay un factor que les voy a hablar hoy día que les va a enseñar cómo contrarrestar todo esto. Mira, nunca vas a progresar si esto no te queda claro, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca un jugador de ajedrez va a progresar si esto no te queda claro, así que preste mucha atención. La clave de la planificación, de una buena planificación, es la correcta evaluación. Sin una correcta evaluación, nunca vamos a poder mejorar, nunca vamos a poder nosotros avanzar en nuestro nivel. Entonces, ¿cómo se evalúa una posición? Pues hay 5 factores importantes al momento de evaluar una posición. Y ojo, y cuando digo evaluar una posición, el plan es saber cómo ir hacia buscar una meta, hacia buscar una ventaja, ese es nuestro plan. Y la evaluación es saber pues, por dónde empezar, cuáles son los componentes que nos van a permitir llegar a esa meta. Entonces, nosotros cuando estemos jugando una partida de ajedrez, tenemos que tomarnos un tiempo para pensar en esto. Ahora, antes de continuar, quiero advertirles de que este tipo de pensamiento, que es un pensamiento propiamente analítico, necesita que ustedes se tomen un tiempo en entrenar esto. Así que si tú juegas muchos torneos Blitz o partidas Blitz en Internet, te recomiendo que las suspendas o dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque porque esto es como que te condiciona a hacer jugadas rápidamente sin mucha profundidad y lo que yo quiero acá es que tú entrenes tu profundidad como ajedrecista. Entonces, uh, existen 5 factores, ¿verdad? 5 grandes factores para analizar una posición antes de crear un plan. Primero tienes que analizar las amenazas de tu rival, ¿ok? ¿Qué amenazas existen? Pueden ser amenazas tácticas o amenazas posicionales. A lo mejor tu rival acaba de mover una dama y te está amenazando mate en 2 jugadas, entonces tienes que reconocer eso. Y la segunda es simplemente reconocer si existe una amenaza posicional. Si tu rival ha jugado y atrás su jugada, puedes darte cuenta de que la amenaza ocupa una casilla fuerte o apoderarse de una columna. La importancia de esto, que suene obvio, a identificar las amenazas, es que muchas veces nosotros dejamos pasar las amenazas de nuestro rival y perdemos la partida. Porque pues a veces se nos escapan jugadas importantes. Entonces hay que contrarrestar eso. Es lo número 1. Número 2 es saber un poco sobre la seguridad de nuestro rey. Que nos tiene que importar la seguridad de nuestro rey. ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos esto? Pues vemos si tenemos un enroque saludable, ¿no? Si estamos en la jugada 20 y aún no nos hemos enrocado y nuestro rey está en el centro, pues corremos mucho peligro. Entonces la seguridad del rey es muy importante. Pregúntate siempre qué tan seguro está mi rey y luego pregúntate qué tan seguro está el rey de mi rival y haz una comparación entre reyes. A lo mejor puede ser que ambos reyes estén seguros, entonces te vas a dar cuenta que tu juego no está seguramente en atacar al rey, ¿no? Luego también pregúntate si tienes tus piezas atacando al rey del rival o si tu rival tiene piezas que potencialmente pueden atacar a tu rey. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Número 3,
Es importante también saber la estructura de peones que tenemos y las casillas fuertes y débiles tanto de nosotros como de nuestro rival. Si te das cuenta, la evaluación trata de enfocarse en nosotros, cómo estamos ubicados y también cómo están ubicadas las piezas de nuestro rival. Entonces, en este momento hay que hablar de la estructura de peones. Si tenemos una estructura de peones sana o no, o si nuestro rival tiene una estructura de peones débiles y cómo podemos quizás aprovecharla. También tenemos que darnos cuenta de que dependiendo de la estructura de peones, también ahí se van a dar, uno se da cuenta si hay casillas fuertes o casillas débiles. Eso pueden ser puntos en el centro, pueden ser diagonales, pueden ser columnas, pueden ser filas que nosotros podemos ocupar con nuestras piezas, así que hay que preguntarnos bien esto. Otro punto importante es el tipo de centro, ¿no? ¿Qué bando tiene el centro controlado y cómo podemos aprovechar ese factor? A lo mejor hay un centro cerrado con peones en el centro y tenemos que darnos cuenta que el plan quizás sea hacer un ataque de peones en uno de los flancos, entonces se va a producir un ataque de flancos. Es muy probable que hayas escuchado este término del ataque de flancos cuando el centro está cerrado, sobre todo en aperturas del tipo dragón o en aperturas del tipo Asesina de Dragón o aperturas del tipo peón dama con la defensa india de rey. Entonces sí, van a tener siempre el centro en, pues, conocer un poco del tema del centro, ¿no? Y por último, y a mí, en mi parecer, es el tema más importante, es la actividad de las piezas. ¿Por qué la actividad de las piezas es importante saber? Pues porque ese es el alma del ajedrez, ¿no? ¿Qué tan activas están tus piezas? Es realmente el alma del ajedrez. Uh, ¿En qué consiste saber un poco la actividad de piezas? Consiste en preguntarnos, por ejemplo, si tenemos un alfil que no ha sido desarrollado aún, pues tenemos que darnos cuenta, mira, ese alfil aún no lo hemos desarrollado. ¿Deberíamos desarrollarlo ahora? ¿Sería un buen momento? ¿Por qué casillas lo podríamos desarrollar? Y entonces todos estos temas van a darse, van a entrar como una especie van a estar todos juntos en un solo plan. Porque a lo mejor tenemos un alfil que no ha sido desarrollado, pero si lo movemos a una casilla, pues ya estaría atacando al rey. Entonces ahí entra a tallar el tema de ciudad al rey. Y también entra a tallar el tema de tipo de centro, ¿no? A lo mejor nos conviene desarrollar el alfil de una vez porque el centro está abierto. Entonces todos estos temas tienen mucho que ver. Ahora yo sé que esto puede sonar un poco abstracto, pero se trata de preguntarte las preguntas correctas. El ajedrez es eso, hacerte las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas. Si no te haces las preguntas correctas, entonces jamás vas a llegar a ningún lado y por ende nunca vas a llegar a un plan. El día de hoy he escogido un caso, la próxima semana cuando haga un webinar voy a exponer más casos, pero como es un poco denso este tema de hacer un plan, pues he escogido nada más un caso el día de hoy y vamos a hablar de la confusión de jugadas. Tengo un alumno, ahora les voy a mostrar la partida y me gustaría que en el chat me digan si pueden ver mi tablero. Voy a compartir ahora un tablero de ajedrez. No, en este momento les voy a compartir un ejemplo de cómo hacer un plan de juego. Ayer estaba hablando con un alumno y bueno, me comentó de que le pregunté, ¿no? ¿Cuál es tu meta en el ajedrez? Y él me dijo, bueno, mi meta es pasar los 2000, 2200 de Elo. Él tiene menos de 2000 en este momento. Y me comentaba de que quería hacer esto, ¿no? Pero de que él juega bien, por lo que está viendo en sus partidas. El problema es que cuando, por ejemplo, tiene una partida con ventaja, no sabe cómo rematar, me dijo. Otro problema era que, y cree que es el más importante, que era la dinámica de las piezas, que es el punto que hemos visto anteriormente, que es la actividad de las piezas. No sabe cómo coordinar sus piezas correctamente. O tal como él los describió, no sabe cómo desarrollarse correctamente, no sabe cómo jugar al ataque por una manera más dinámica. Y bueno, también tenía un poco de problemas en la apertura, decía que no conocía muchas aperturas y que bueno, pero eso no es tan grave, ¿no? Ahora vamos a ver la posición y les voy a comentar un poco de lo que yo pienso. Acá él lleva las piezas blancas y juega un peón rey. Vamos a pasar rápidamente la apertura porque, bueno, es teórico, es una defensa francesa. Su rival le juega alfil B4 y acá lo más común es jugar, bueno, E5, C5 y acá lo más común es jugar A3. Yo solía jugar A3 cuando jugaba peón rey, pero él decide hacer la jugada alfil D2, que me parece interesante también. Acá su rival comete un error en la apertura rápidamente, que es peón por peón, y acá le salta en caballo B5. Y acá las negras tienen un problema que es que el caballo ya está presionando en la casilla D6. Entonces acá las negras tienen que tomar alfil por alfil, dama por, y acá las negras ya tienen un problema que es el caballo que se va a meter a la casilla D6 en cualquier momento. Acá las negras juegan caballo C6
simplemente caballo D6 jaque, y acá las blancas simplemente ya tienen ventaja rápida. F4 para consolidar el centro, y bueno, las negras tienen que desarrollarse, ¿no? Desarrollan su caballo, las blancas también. Caballo F5 para botar el caballo D6, caballo por caballo, peón por enroque largo primero. Y si se dan cuenta, mi alumno no tiene muchas dificultades para desarrollarse, se desarrolla de una manera bastante bien, ¿no? Bastante natural, y pues ha quedado con ventaja, ¿no? Uno de los factores que más llama la atención es el rey que queda en el centro y que pues desconecta mucho la octava fila, sobre todo la torre de F8 se ve bastante perjudicada por esto. Y además que esta diagonal queda bastante débil. Ahora vamos a ir viendo qué más pasa en la posición hasta el momento clave, ¿no? Porque si tú llevaras de acá las piezas blancas, las jugadas son casi naturales. Ahorita el caballo va a pasar a comerse el peón de D4. Las negras juegan A5, que es una jugada bastante agresiva, que busca de una vez expandirse por el flanco de dama. El problema acá con el negro es que cómo pretende atacar por el flanco de dama si aún no se desarrolla correctamente. Acá las blancas se van a desarrollar rápidamente y van a atacar, van a tener mejor ataque. Caballo por peón y alfil de 6. Acá las negras como que ya sacaron todas sus piezas menores y pues ya se han desarrollado, sin embargo siguen teniendo problemas con el rey. Bien, acá viene el momento crucial de la partida. Viene crucial porque me parece que es un momento bastante destructivo. No van a ver acá combinaciones ni tácticas así salvaje de muchas jugadas para calcular, sino acá van a ver algo bastante estratégico, que muchas veces a nosotros no nos gusta estudiar porque es un tema pesado, pero es un tema muy importante en el ajedrez que tienen que saber sí o sí, porque si no lo dominan o si no se esfuerzan en mejorar su comprensión estratégica, y al mismo tiempo su capacidad para hacer planes correctos y evaluar correctamente una posición, pues no van a mejorar. Van a llegar a un punto en el que van a estar estancados y no van a poder ganarle a rivales más fuertes que ustedes, porque sus rivales hacen esto. Y ustedes tienen que perfeccionar su técnica y su manera de planificar y entender el ajedrez. Ahora bien, acá llega el momento de analizar lo que les estoy diciendo anteriormente. Primero, ¿qué amenaza? Que si nosotros fuéramos blancas y quisiéramos hacer un plan, primero tenemos que evaluar. Y el primer punto para la evaluación, conforme a lo que hemos visto anteriormente, es ¿qué amenazan las piezas negras? Pues bien, las piezas negras amenazan una avanzada en el flanco de dama. Quizás intenten hacernos A4, perdón, A4, A4 con idea de A3. O si no, también podrían jugarnos la jugada quizás G6 para rey G7 y la torre pasarla a C8, ¿no? Es importante que el rey haga esto en un momento. Luego también pueden hacer dama B6 o dama B7, también como gusten. Dama B7 también parece peligrosa para atacar la columna C. Sin embargo, te van a demorar muchos tiempos, ya que todo depende de que el rey negro esté seguro. Esté seguro. Pasemos, nosotros no tenemos ninguna amenaza táctica de por medio, pero sí tenemos esta amenaza posicional que nosotros podemos hacerle en cualquier momento, que sería la maniobra caballo B5 para caballo D6, y nuestro caballo se instalaría en una excelente posición que pues paralizaría mucho las operaciones del negro en el flanco de dama. Tener un caballo en D6 sería muy molestoso para las negras porque ya no podrían hacer un contrajuego bonito en el flanco de dama. Tendrían que deshacerse de ese caballo si quieren tener éxito. Y va a ser muy difícil para ellos. Bueno, pasando al siguiente tema, ya olvidándonos de las amenazas, habría que preguntarnos sobre la seguridad del rey. Y ese tema llama mucho la atención porque nuestro rey está bastante seguro, ¿no? En cambio, el rey negro está todavía en el centro, no se ha desarrollado. Y pues si intenta hacer G6, va a dejar las casillas H6, F6, G6, E7. Todas estas casillas estarían muy débiles. Podríamos abrir una columna, podríamos abrir la columna G en cualquier momento con un avance de peón. Y sería bastante peligroso para las negras. Así que en este punto nosotros ya tenemos otra ventaja, que el rey de las negras está bastante inseguro. Ahora pasemos al tipo de casillas fuertes, casillas débiles. Pues tenemos una importante casilla que es la casilla de D6, que ya le hemos dicho anteriormente. Y me parece que es importante saber esto, porque parece que por ahí las blancas deberían apuntar su ventaja en la importante casilla de D6. En cambio, las negras tienen muchos problemas. Y ahora sí, pasemos al tema más importante de la posición, que es la actividad de las piezas. Y es acá cuando las blancas se empiezan a equivocar y a confundir.
Acá en la actividad de las piezas vemos que nuestro rey está bastante seguro, está enrocado. Nuestra torre de D1 ya apunta sobre un peón que es bastante débil, que es el peón de D5. Nuestra dama también ya apunta sobre la gran columna. También tenemos un excelente caballo de D4, que es muy importante, y que no deberíamos cambiarlo ni por el caballo de C6 ni por el alfil de D6. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer en un momento la maniobra caballo B5, caballo D6. Entonces, pues es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, a las negras estarían más que encantadas de cambiarnos los caballos para que nuestro caballo ya no llegue a la casilla de D6. Así que ese caballo hay que cuidarlo bastante. Quizás el único punto débil de las blancas es que todavía no han desarrollado su flanco de rey. ¿A qué me refiero con el flanco de rey? Me refiero a que aún no desarrollan ni su alfil ni su torre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues entonces, ¿qué haríamos ahora? Las blancas deciden jugar la jugada G3. Y pues no es un error exactamente la jugada G3. Pero ¿qué pasa con G3? El problema con G3 es que tras desarrollar el alfil en G2 no queda exactamente bien, el alfil no queda exactamente bien acá. Lo que las blancas debieron haber hecho fue simplemente jugar caballo a B5 con idea de D5. Acá juegan las negras dama B6 y acá las blancas juegan alfil H3 con idea de seguir presionando el peón, bueno, de presionar este peón en F5. Acá las negras juegan torre C8 y me hubiera gustado quizás las negras podrían haber eliminado cierta tensión haciendo un cambio de caballos, pero no, juegan torre C8. Y acá las blancas cometen un error bastante posicional, que es caballo por alfil. ¿Por qué jugar caballo por alfil? Habíamos dicho que el caballo en D4 era bastante bueno comparado al alfil de D6. Y pues acá las blancas cometen su primer error posicional y es peón por peón. Y acá las negras hacen peón por peón. Entonces, si mi estudiante me había dicho que su intención era desarrollar el alfil, ahora de nada le sirve tener un alfil en H3 porque apunta prácticamente a un muro de piedra, que es el peón de E6 y el peón de F5. Así que no queda totalmente bien ubicado ahí el alfil. Entonces acá las blancas han cometido un error por falta de planificación. Jugaron sin plan, pensando que lo importante acá era desarrollarse, pero no se dieron cuenta de que mejor era hacer la maniobra de caballo B5 para D6. Acá, sin embargo, las negras empiezan a equivocarse y juegan rey. Primero las blancas hacen rey B1 para dejar a su rey bastante seguro. Y acá hacen rey E7. Acá las negras han cometido un error muy importante. ¿Por qué? Porque no se preguntaron de nuevamente, acá las negras también están jugando sin un plan claro, que quieren jugar por la columna, por la octava columna para pasar las torres, pero no se han preguntado qué tan seguro puede estar su rey. Y acá las blancas, eso sí está bien, aprovechan bastante bien esto y juegan G4 para abrir de una vez el enroque de las negras. Y acá las negras están en muchos problemas porque ya se va a abrir de una vez la columna G. La dama va a poder entrar en un momento seguro por F2 o por H4, o si no de frente por la casilla G2 y apuntar por toda la columna G. Así que las negras simplemente intentan desarrollarse, pero peón por peón, y las negras quieren atacar con todo, pero están perdidas en este momento. Torre G1, rey F8, peón por peón, ya tenemos dos peones de ventaja, y acá hacen las blancas caballo G4, B4. Y ya para acabar con esta partida, yo les recomendaría de que jueguen al plan más cómodo, ¿no? Acá las blancas se meten a una especie de enredo en la posición y juegan C3, lo cual no está mal, no es un error, de hecho ya tienen la posición ganada, pero tras torre por torre acá las blancas empiezan a marear y hacen la jugada correcta que es dama, perdón, en ese momento debieron haber hecho E7 jaque para eliminar a la torre de C8 y con eso ganaban la partida fácilmente. Pero prefirieron haber hecho la jugada dama G2 para atacar al rey negro. Luego jugadas después, las negras logran defenderse, logran encontrar la defensa y pues llegan a una posición de tablas, y pues así básicamente terminó la partida en tablas. De hecho, vamos a reproducir cómo terminó. Acá las blancas, de hecho, primero hicieron E7 y las negras juegan rey E7. Y acá, en vez de hacer alfil por torre, las blancas deciden hacer torre por peón. Torre C2, amenazando a la dama. Y acá las blancas juegan torre G1 jaque. Perdón, torre G8 jaque. Rey E7, rey por peón. Y acá juegan torre por torre. Sin embargo, acá las blancas no calcularon bien y pues perdieron una pieza muy importante.
Y acá se tuvo que terminar en tablas, porque las blancas terminaron perdiendo su dama. Acá lo que debieron haber hecho quizás hubiera sido, en vez de torre G1, simplemente hubieran jugado torre D, G1. De esta manera podían haber amenazado mate y con esto las blancas tienen la posición ganada. Entonces, esto básicamente ha sido el ejemplo de hoy día de cómo jugar con un plan. Es muy importante hacerlo. Y espero de que ustedes puedan haber aprendido algo sobre este tema que es muy importante. Entonces, me gustaría que ya para cerrar esta sesión me puedan dejar alguna pregunta sobre este tema que es importante, sobre crear un plan. Y espero poder verlos la próxima semana con más material de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la próxima semana para que ustedes sigan aprendiendo cómo crear un plan de juego correcto.